1:00 p.m, 1 minuto. FTC Noticias. Información, actualidad, entrevistas y toda la realidad de la minería chilena. FTC Noticias, a través de Radio FTC. Titulares en FTC Noticias. Federación de Trabajadores del Cobre condena la criminalización de la labor sindical por querellas de Codelco en la división andina. El Consejo Directivo Nacional exigió el retiro de los libelos contra dirigentes por el paro nacional del 23 de octubre pasado. Con golpes y escaramuzas terminó marcha improvisada a la casa del presidente Piñera para celebrar su cumpleaños 70 este domingo en 45 días de protesta social. Las encuestas registran que se mantiene el apoyo a las movilizaciones por las demandas sociales. El gobierno retrocede y anuncia que retirará proyecto para sacar a militares para resguardar la infraestructura crítica. Tras el nulo piso político en el Senado, se buscará reformar la constitución política para un nuevo tipo de estado de excepción. Partió en España la cumbre climática COP25. Piñera envió un saludo para explicar su ausencia, reiterando que Chile vive una violencia criminal. En Santiago, en la USACH, se realiza en paralelo en tanto la cumbre de los pueblos. El Colegio Médico asegura que tras restricción a escopetas antidisturbios a carabineros, disminuyó el número de heridos oculares. Sin embargo, siguen los ataques con bomba lacrimógena. Un video registró una acción a un camarógrafo de la señal 3 de La Victoria frente a una comisaría en Pedro Aguirre Cerda. El crecimiento de octubre cayó, menos 3,4% según el Banco Central. El IMASEC negativo coloca alarma sobre el cierre del año en materia económica. En la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, en tanto, se debate en esta mañana el aumento a las pensiones básicas solidarias. 23 fallecidos dejó un volcamiento de un bus en la ruta entre Antofagasta y Taltal en el norte del país. En Santiago, en tanto, 3 heridos deja un asalto a un camión de valores en la comuna de Maipú. Y en el deporte, Universidad Católica recibió esta mañana la Copa de Campeón 2019. La Universidad de Chile, en tanto, no le renovará contrato al arquero histórico Johnny Herrera, y Colo-Colo despidió al volante Jaime Pajarito Valdés. La hinchada de Wanderers, en tanto, protesta por la decisión de no hacer ascenso al cerrar los torneos este año. FTC Noticias, la realidad desde la mirada de los trabajadores que sí les importa Chile y el mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenido a esta edición de FTC Noticias, el último mes del 2019. Comenzamos este lunes 2 de diciembre para revisar las informaciones, la realidad nacional e internacional con la mirada de los trabajadores, con los trabajadores y para los trabajadores de nuestro país. Desde el Departamento de Comunicaciones de la Federación de Trabajadores del Cobre, los trabajadores que sí les importa Chile. De esta manera, entonces, iniciamos la revisión informativa, como siempre conectados a través de nuestra página web www.ftc.cl para la señal FTC Radio, la señal FTC TV. También en radiosenvivo.cl/Chile/Radio FTC, nuestra señal digital, para quedar también con la mejor música de las 5 décadas, como siempre acompañándonos a través de tu dispositivo. También con FT Cobre, sí, FT Cobre para nuestras redes sociales, el Twitter, el @FT Cobre, también Instagram FT Cobre, Federación de Trabajadores del Cobre, FT Cobre para Facebook, donde también queda colgado este video próximamente. Así las cosas es que podemos dialogar con ustedes a través de nuestro WhatsApp, el +569-560-29721, +569-560-29721. En términos cronológicos, comienza el día 46 desde que estallara la protesta social, el día 46 desde ese 18 de octubre, cuando, recordemos, apoyados los estudiantes secundarios y universitarios que habían comenzado el 15 de octubre de ese mes a realizar las evasiones masivas, comenzaba también un desarrollo de una ciudadanía
de una capacidad del movimiento social y también de las distintas organizaciones sociales, grupos, personas y en definitiva colectivos que comenzaron a enfatizar y a darle una mirada a las distintas caras que tiene la desigualdad en nuestro país. Nosotros entonces de esa manera también iniciamos una revisión y ya estamos partiendo esta octava semana con movilización social. Tuvo el día viernes nuevamente una amplia convocatoria en la sector central de Santiago, el sector de Plaza Italia, autodenominado Plaza de la Dignidad, también lo que ha sucedido en las distintas capitales regionales y el fin de semana, si bien bajó la intensidad de las convocatorias, no estuvo exento de presencia ahí también en Plaza Italia, Plaza de la Dignidad, pero se enfatizó más bien esta situación en la casa del presidente Sebastián Piñera, que recordemos estuvo de cumpleaños y también generó una situación ahí, una reyerta, una escaramuza entre también personas que defienden su postura política más conservadora, también su tranquilidad, como le denominan, y los que quieren enfatizar que la protesta es parte de lo que se tiene que vivir, producto de las amplias desigualdades o de las diferencias que existen en nuestro país en términos políticos, económicos, sociales, también culturales. Bueno, de eso y más vamos a estar revisando este lunes 2 de diciembre, también con esta situación lamentable en el norte del país. Siguen aumentando los fallecidos, producto del volcamiento de este bus, ahí en la ruta que une Antofagasta con Taltal, en la parte norte, la que va en paralelo, además a la 5 Norte, más cercana al sector de Paranal, de Cerro Armazones, y que ahí en el sector de la Reserva Nacional de Paposo vivió esta lamentable situación de emergencia y de accidente de tránsito que termina con este número significativo de personas lamentablemente fallecidas, entre ellas, por ejemplo, la esposa del exalcalde de Taltal, Guillermo Hidalgo. Bueno, de eso y más estaremos revisando en esta edición de FTC Noticias del lunes 2 de diciembre. Bienvenidos. FTC Digital. Comunícate con nosotros al WhatsApp más 56 9 56 02 97 21. FTC Radio y Televisión. Bueno, vamos a partir las informaciones. Como les decía, durante el fin de semana se registraron estas convocatorias muy autogestionadas, muy planteadas por la, dijésemos, masividad de las redes sociales actualmente y que terminó con estos ciclistas llegando desde inicialmente el sector de la Plaza Dignidad, Plaza de Italia, como ya se le conoce, hacia la parte oriente de la capital, pero también la manera de defenderse o de acusar de que no querían este tipo de manifestaciones, vecinos del lugar, que fueron además respaldados luego por el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, y en definitiva estas escaramuzas, reyertas que fuimos viendo como parte del escenario por las reacciones que existen a la protesta social que, como les digo, comenzó su jornada número 46 este lunes 2 de diciembre. Pero el presidente Sebastián Piñera, aparte de esta situación y el tema de su aniversario de vida, su cumpleaños, el número 70, Sebastián Piñera que cumple 70 años este domingo, hoy tuvimos una serie de encuestas que dan su parecer sobre la situación del país en estas consultas que se hacen a través de bases de datos que se van confeccionando primero por un tema comercial y que luego se transforman en la denominada voz de las personas, en definitiva, en esta materia. Bueno, ¿qué es lo que dicen las encuestas actualmente? Hay dos circulando en esta jornada. Una es de la encuesta Pulso Ciudadano, que hace válidos sus números para el mes de noviembre, arrojando una aprobación del presidente Sebastián Piñera que solamente llega a un mínimo histórico de 4,6%, una baja de 4,5% en comparación a octubre, por ejemplo, y una desaprobación de un 78,1%. Según esta muestra, que tiene 1.159 entrevistas, se realizó entre el 22 y el 27 de noviembre, es decir, se cerró el día miércoles pasado la consulta, con calidad internacional ISO 20.252, y se señala que el presidente Sebastián Piñera obtiene un 8,8% de aprobación en el mes de noviembre, bajando 8 puntos porcentuales respecto de octubre, que estaba en un 17,3%. Así las cosas, es que la desaprobación subió en un 83,8%, con una situación donde en octubre estaba en 74%. La aprobación del gabinete además disminuyó de 5,7 en octubre a 3,5 apenas en noviembre. Así las cosas, es que las personas que
le señalan al presidente una definición sobre su posición, si más bien aprueban o más bien desaprueban la manera en que los ministros y ministras desarrollan su función. Un 20% dijo que la aprobaba, mientras que un 48,2% la desaprueba. Es decir, los que ni siquiera tienen opinión política también están generando esta desaprobación a la manera en que se está gestionando la crisis por parte del gobierno. Así las cosas, con el objetivo de hacer una proyección de aprobación total del gabinete, se consideró la definición solicitada a los indecisos y se habla de un nivel de aprobación de 6,9 ante una desaprobación de 83,9 del gabinete, es decir, de todo el gobierno completo. Y en ese sentido es que, además, Pulso Ciudadano dice que la cifra de quienes consideran que el país avanza en dirección incorrecta aumentó 5 puntos, quedando en 62,2, y quienes creen que avanza en la dirección correcta disminuyó 4 puntos, quedando solamente en 15,5. Sobre el progreso, 12,3 declara que Chile está progresando, y quienes piensan que Chile está en un retroceso aumentó a noviembre a 31,6. El 10% de los encuestados sostiene que la situación económica del país es buena, mientras que un 53,6 señala que es mala o muy mala. Y sobre la situación económica se habla de un 68,9 que mira o ve que puede estar en un peor momento de ahora en más la situación económica del país. Sobre la felicidad se habla de que quienes consideran ser muy felices ha bajado a 35,6%, mientras que los que se declaran nada felices o poco felices son un 25,9%. Sobre la percepción de las principales demandas, siguen estando las pensiones para Pulso Ciudadano arriba con un 52,4%, la salud con un 40,2% y la desigualdad con un 37,3%, junto a los sueldos con un 33,5%. Mientras que la encuesta de Plaza Pública CADEM, encuesta que se le señala de carácter más favorable a la presidencia de la República, al gobierno, aseguró que el presidente continuó a la baja, llegando a un mínimo de 10% de aprobación. Según Pulso Ciudadano, el presidente Piñera estaba en un 8,8. Y ahí podríamos empezar a actuar sobre el margen de error. Si alguien considera el margen de error de CADEM, entonces definiríamos que ambas encuestas están llegando a un promedio de 9%. 9% es la aprobación del presidente en ambas encuestas. En este sentido, se habla de que en el caso de CADEM se enfatiza que hay un 96% que está en desacuerdo a los saqueos y a los robos al comercio, un 72% que está de acuerdo en que se tenga mano dura en la violencia y un 59% que supuestamente está de acuerdo con el gobierno de que los militares puedan proteger infraestructura crítica, pero esa aprobación ciudadana termina desplomándose porque no hay piso político y lo vamos a informar próximamente. El gobierno termina cambiando las reglas del juego, pero así las cosas es que se mantiene en definitiva un 67% de acuerdo con las movilizaciones y las marchas, donde un 41% asegura haber participado en alguna movilización, según Plaza Pública CADEM, Marcha Ciudadana o Caceroleo, llegando con un 62% de este margen a los jóvenes. Asimismo, el 67% de los encuestados asegura que todo esto ha afectado la rutina personal y familiar, y el 58% asegura que ha tenido que adaptar su jornada laboral. Sobre la aprobación de las marchas y de lo demás, en Pulso Ciudadano se asegura que un 70,6% está de acuerdo con las movilizaciones. Así está la situación, en definitiva, en materia de la imagen presidencial, porque estamos hablando de un gobierno y de un Estado que tiene un eminente perfil de la situación del presidente. Hay un marcado presidencialismo en nuestro país y por lo tanto, por eso las encuestas han marcado esta situación y generan o enfatizan esa perspectiva. Pero hoy, 2 de diciembre, la imagen de nuestro país además ha estado dando vuelta por el mundo y especialmente la del presidente Sebastián Piñera. ¿Por qué? Porque se comenzó a desarrollar la cumbre climática, la cumbre por la acción climática, la COP25, que recordemos fracasó en su realización en Brasil. Luego Chile había tomado la posta, la íbamos a realizar, se iba a hacer ahí en el Parque Bicentenario Cerrillos, y producto del estallido social a finales de octubre se tomó la decisión de informar de que no se podía realizar en nuestro país. Y así las cosas, Madrid tomó la tercera posta en definitiva y la está realizando allá. ¿Qué pasó? Que la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, ha tenido reuniones preparatorias, y en el día de ayer un grupo de jóvenes a esas reuniones preparatorias llegaron a hacer una protesta pacífica tapándose un ojo.
De esa manera entonces que se quiere enfatizar lo que ha sucedido en materia de la violencia en nuestro país y la situación de los más de 300 heridos oculares que tiene Chile. Bueno, en ese sentido es que bajo la presidencia chilena, la 25ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático comenzó de manera oficial en España, con la diferencia horaria respectiva de 4 horas, donde se excusó el presidente Sebastián Piñera de asistir, pero mandó un video asegurando y entregando su visión de lo que ocurre en nuestro país. Y eso ya ha sido destacado porque nuevamente el presidente Sebastián Piñera le asigna a otros la responsabilidad de lo ocurrido en nuestro país y no entrega ningún tipo de solución o carta de ruta. Para muchos, el que explica se complica, y eso ha sido parte también del video que vamos a ver, que se emitió hace algunas horas en Madrid en el inicio de la cumbre climática COP25 por Naciones Unidas. Una COP en que tantos hemos trabajado tanto durante tanto tiempo, con tanta convicción y compromiso, para que signifique un punto de quiebre y un gran salto adelante en la protección de nuestro planeta y también para una mejor vida para nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y los que vendrán. Quiero agradecer desde el fondo del alma a España y a sus autoridades por acoger hoy en su casa esta COP25 y por su gran generosidad y comprensión con Chile. El compromiso de Chile con la lucha contra el calentamiento global es firme, claro y permanente. Por eso duele no estar hoy en Madrid. Pero siento que mi deber es estar en Chile, enfrentando los duros tiempos que hemos vivido. Chile fue una de las colonias más pobres de España en América Latina. Y sin embargo, los últimos 30 años han sido muy fecundos. Recuperamos nuestra democracia, logramos un gran progreso económico y social que nos pone hoy a la cabeza de América Latina en desarrollo económico y desarrollo humano. Sin embargo, en las últimas 6 semanas hemos vivido 3 situaciones simultáneas, pero de muy distinta naturaleza. Primero, una ola de violencia criminal que hemos enfrentado con los instrumentos de la democracia y el Estado de Derecho, resguardando los derechos humanos de todos. Cualquier desviación de este principio está siendo investigada por la Fiscalía y será juzgada por los tribunales de justicia, como corresponde en una democracia y en un Estado de Derecho. Segundo, una gran y legítima demanda ciudadana por mayor justicia social, que estamos enfrentando con una poderosa agenda social. Y tercero, una búsqueda de un nuevo pacto social, que estamos enfrentando con acuerdos para una nueva constitución. Estamos seguros que con la unidad y grandeza que siempre ha mostrado el pueblo de Chile, sabremos superar estos tiempos difíciles y saldremos fortalecidos como un país democrático, más justo y plenamente respetuosos de los derechos humanos de todos. Igual como también estoy seguro que la humanidad sabrá superar esta crisis climática y actuar con la voluntad, el coraje y la urgencia que los tiempos y los desafíos requieren. La ciencia ha hablado fuerte y claro. Necesitamos compromisos climáticos mucho más ambiciosos y cumplirlos en plazos mucho más cortos que los que acordamos en París. La juventud también ha hablado fuerte y claro y nos interpela y nos exige asumir nuestro compromiso moral de proteger nuestro planeta y asegurar la supervivencia de la vida humana en la Tierra. La ciudadanía nos pide y nos exige enfrentar esta misión con mayor unidad, voluntad y ambición. Y la naturaleza nos está implorando para que la cuidemos, para que ella también pueda cuidarnos a nosotros. Sabemos demasiado para seguir siendo escépticos. Tenemos la ciencia, la tecnología y los instrumentos necesarios para actuar ahora. El tiempo de los diagnósticos terminó. Llegó el tiempo de la acción. Y estoy seguro que esta COP25 significará un punto de quiebre con un pasado y un gran salto adelante hacia el futuro y hacia un planeta más sano y un futuro mejor para todos. Muchas gracias. Y en ese sentido, la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, recordó que tomar la presidencia en representación de América Latina y el Caribe por parte de Chile fue porque nos sentimos fuertemente afectados por el cambio climático. Tenemos problemas sociales, ambientales y económicos distintos a los países desarrollados que se profundizan con el cambio climático, dijo Schmidt, y que son urgencias diferenciadas que solo podemos enfrentar si trabajamos juntos con multilateralismo y solidaridad. También pidió ampliar la ambición y aseguró que los compromisos adquiridos en el 2015 en el Acuerdo de París ya no son
suficiente. La transición al desarrollo sostenible, bajo en emisiones y resiliente al clima debe ser rápida, inclusiva y colaborativa, dijo Schmidt en esta alocución. Mientras tanto, y como señal, los salones que está albergando la cumbre por la acción climática en Madrid mantiene los nombres de ciudades chilenas: el Salón Arica, Iquique, Valparaíso, Concepción, Valdivia y Punta Arenas, según el reporte que se señala a esta hora. Mientras tanto, que hubo manifestaciones nuevamente hoy afuera de la COP25 denunciando las violaciones a los derechos humanos estos 46 días de crisis, con pancartas y banderas, y también nuevamente esta performance de personas con parches en los ojos, dando cuenta de la situación, mientras que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la inauguración de la COP25 señaló que hay que tomar decisiones importantes, si no el resultado ambiental será catastrófico. Y en esa medida es que, otra vez, una cumbre climática, con esta frase que usaba Piñera de violencia criminal, está marcada por la situación chilena, o podríamos decir, él busca o hace esa señalación. Y para algunos es el peligro de plantear esto, porque evidentemente hay actores internacionales en esta reunión, pero además solamente la visión del gobierno, o en este caso van a quedar las dos visiones con la protesta que está fuera del lugar donde se está realizando la COP25. Mientras tanto que, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en estos 46 días se han contratado ya más y presentado más de 604 acciones judiciales, 2.000 denuncias, que faltan aún otras tantas por 1.000 tantas por procesar, dijo el Instituto Nacional de Derechos Humanos a través de su director nacional, Sergio Mico. En este caso son 400 querellas, 88 por violencia sexual y 241 personas con lesiones oculares en diversa índole, pero 247 dice el Colegio Médico, y además otras 100 de otros centros asistenciales, ha dicho el vicepresidente del Colegio Médico, Francisco Mesa. Así están las cosas, entonces es que se ha solicitado la tramitación judicial lo más rápido posible de estas querellas, y hay que recordar que cerrando la semana, cuando estábamos emitiendo también los resultados del tercer trimestre de Codelco, la Federación de Trabajadores del Cobre y su Consejo Directivo Nacional señaló y planteó una condena tajante respecto a la actitud de la Administración Superior de Codelco sobre querellarse por manifestaciones, y en este caso la protesta y el paro nacional que se planteó el 23 de octubre pasado. Denunciaremos graves hechos a los organismos internacionales del trabajo, como han sido estas prácticas represivas de colocar querellas en contra de dirigentes sindicales, dijo el Consejo Directivo Nacional en esta declaración que ustedes pueden leer desde el viernes pasado, porque el único afán es desviar la atención de la mala gestión que se ha desarrollado en la última década con proyectos estructurales mal diseñados o desviaciones considerables, y de la cual los trabajadores no somos responsables. La irresponsable manera de gestionar la principal empresa del Estado chileno queda claramente de manifiesto en sobrecostos, pérdidas y desviaciones de plazos, como el cumplimiento, por ejemplo, del Decreto Supremo 28 sobre fundaciones, la suspensión del Proyecto Andina con millonarias pérdidas, Proyecto Andina 244, fracaso de la minería continua, también retrasos de proyectos estructurales como nuevo nivel mina de teniente, o el contrato de movimiento de tierra en El Salvador, que está siendo investigado más hoy por la Fiscalía. Así las cosas es que el Consejo Directivo Nacional dijo que se condena al actuar de la Administración Superior de Codelco por el modelo de no relacionamiento y criminalización de la gestión sindical implementado por la Vicepresidencia de Recursos Humanos y que ha sido aplicado en las distintas divisiones de la corporación. Se hace un llamado a que se garantice el pacto estratégico por Chile, recordemos, y de esta manera se reinicie el diálogo, principalmente entre la Administración Superior de Codelco, encabezada por su presidente ejecutivo Octavio Araneda y el presidente del directorio Juan Benavides, y la Federación de Trabajadores del Cobre, que representa a los más de 16.000 trabajadores propios de la empresa nacional del cobre, en un énfasis de las caras que hay que ir posicionando en este contexto de informaciones donde evidentemente el gobierno se mantiene en un discurso donde la ciudadanía no lo respalda, las organizaciones sociales no lo están respaldando, las organizaciones sindicales están denunciando un ejercicio de criminalización, pero nuevamente su frase y su salida al exterior es la violencia criminal. Entonces, hacia quién se está hablando en definitiva, y que está generando este nivel de tensión en el ambiente, que también se grafica en la tensión en las relaciones interpersonales, en la capacidad de los trabajadores de poder desarrollar de manera
normal sus labores y evidentemente con el impacto de la economía que vamos a estar revisando en algunos segundos más. Pero además en la cantidad de heridos, hay que recordar que aquí hay un énfasis y hay una denuncia de graves violaciones a los derechos humanos. Quizás no hemos llegado a esa situación de violaciones sistemáticas, no hay una corroboración, no hay un documento que demuestre que alguien haya tomado una decisión de violar sistemáticamente los derechos humanos de los chilenos, pero la cantidad de hechos que se están empezando a repetir o reproducir, la lógica con que termina solucionándose, comillas, solucionándose una acción en las calles, está dando cuenta de aquello. Por lo mismo que este día 46 está esta denuncia de graves violaciones a los derechos humanos, está la puntualización del Colegio Médico y está además la situación que ha denunciado la Federación de Trabajadores del Cobre de criminalización de la gestión sindical por parte de Codelco, cuestión que también va a agravar la discusión que se pueda llevar adelante con temas tan importantes para la ciudadanía como ha sido las pensiones, la salud, la educación, los sueldos y también el devenir de nuestra patria. Hablamos de economía en FTC Noticias. Vamos a hablar de economía porque acá empezamos el mes con un guarismo, con un número que evidentemente complica la situación, porque a relación de octubre del 2018, la economía chilena, su índice y indicador mensual de actividad económica, IMASEC, que es, recordemos, el indicador sintético de la evolución real de los distintos sectores económicos, en octubre, en comparación al 2018, tuvo una baja de 3,4% en comparación al año anterior. Así la serie entonces se señala que disminuyó y en estos 12 meses también se plantean esas características, lo cual incide en el resultado final del año. Bueno, en un mes que tuvo la misma cantidad de días hábiles que el de octubre de 2018, eso sí, el IMASEC que creció fue el IMASEC minero en un 2%. El no minero cayó en 4% y la actividad económica se vio afectada por el desempeño de los servicios, el comercio y la industria manufacturera. Así, las caídas fueron en educación, en transporte, en servicios empresariales, en restaurantes y hoteles. Compensó esto la actividad y aumento de la actividad en la construcción y en términos desestacionalizados, el IMASEC minero creció 0,9 y el no minero disminuyó 6,1. Así empieza a ponderarse que las ramas estructurales de la economía, como la minería y la construcción, logran apalancar el sistema económico, pero evidentemente lo que se ha visto afectado por el estallido social ha sido principalmente el comercio, la educación, el transporte y los servicios de turismo, restaurantes y hoteles. Y en ese margen es que este 3,4% evidentemente preocupa como situación económica, pero aquí habría que hacer la diferencia o la situación, que no se puede relacionar este retroceso solamente a la movilización social, sino que sencillamente a un país que tomó, en este caso, una definición o una situación de ponerse a discutir cuando así se consideró temas estructurales. Para muchos, y también hay consideraciones, es la cantidad de reservas que tiene el país para aguantar esta situación económica. Ya lo dijo el expresidente del Banco Central, Roberto Saller, de que Chile y el Banco Central como organismo autónomo tienen 25.000 millones de dólares en reservas. Y eso evidentemente hace la posibilidad de poder actuar o poder salvar el año con una intervención fiscal. Vamos a ver qué pretende o qué se señala por parte del gobierno en ese sentido, porque a esta hora se esperaba una comunicación de el ministro de Hacienda y de Interior, Gonzalo Bloomer, desde el Palacio de la Moneda, y en ese caso se iba a plantear una situación de protección o recuperación económica y protección al empleo. Vamos a ver y vamos a estar conectando con el Palacio de la Moneda cuando eso se grafique o se señale para ver cuáles han sido las voces del gobierno en ese respecto. Pero hasta ahora la economía, que es lo que está señalando como repercusión, es este índice negativo, donde además se ha llevado la discusión en esta mañana a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, donde la ministra María José Saldívar, también el ministro de Hacienda, un representante de Hacienda, Ignacio Briones, y el ministro secretario general de la Presidencia, Felipe Guar, estuvieron en un debate frente a la Comisión de Trabajo ante el vocero nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de No Más AFP, Luis Mesina. Durante toda la mañana se estuvo desarrollando el estudio y votación hasta total despacho del proyecto de ley
que mejora y establece los nuevos beneficios en el sistema de pensiones solidarias. Así las cosas, ese debate se llevó durante toda la mañana, ahora se hizo un receso, entendemos, para finalizar el debate por la tarde, pero para algunos, así las cosas, es que el escenario que se visualiza de ahora en adelante va a ser un escenario de baja considerable en las ventas de Navidad en medio de la crisis, especialmente por un tema de incertidumbre económica. Circuló durante el fin de semana una cifra de despidos, que serían más de 50.000 los despidos que fueron informados a la Dirección del Trabajo desde las grandes, medianas y pequeñas industrias. Ya los medios de comunicación también tuvieron una jornada negra entre jueves y viernes de despidos o desvinculaciones, y eso también habla de una reacción, porque evidentemente es un área de servicios que se ve gatillada, porque si no hay un financiamiento, especialmente los medios de comunicación de carácter privado o de propiedad privada, si no hay un financiamiento por parte de la publicidad y las empresas de los distintos rubros, evidentemente empiezan los recortes en la plantilla. Pero hasta ahora hay un estudio realizado por Deloitte donde se asegura que las ventas navideñas bajarían en un 9%, producto del estallido social. Hasta antes del 15 de octubre, 18 de octubre como relación, había una intención de gasto de al menos 183.000 pesos por familia, pero esa intención ha bajado hasta los 167.000, aseguró los expertos de esta consultora. Así entonces es que muchos señalan que la baja podría poner una situación deficitaria, especialmente al retail, esta industria de los servicios financieros y comerciales que se ha ido consolidando en nuestro país, pero otros dicen que sencillamente se está reorganizando. Hay algunas redes sociales que enfatizan, por ejemplo, mensajes que dejan trabajadores señalándole: miren, hemos logrado vender lo mismo, pero en el menor horario. Ya no necesitamos estar hasta las 9, 10 de la noche trabajando en los malls y centros comerciales, porque vendemos lo mismo, porque la gente ha reorganizado su consumo. También es otra de las facetas cualitativas que ha tenido el debate del estallido social. ¿Por qué los trabajadores del comercio tienen que estar a veces hasta las 10, 11, 12, 1 de la madrugada trabajando, producto de una supuesta beneficio económico? Que muchos, insisten, no lo ven, porque en definitiva el beneficio más constante, que es el sueldo, sigue siendo bajo en el mundo del comercio. Así las cosas, es que la situación se plantea con algunas diferencias, y se plantea también con una nomenclatura distinta a lo que otros plantean era las mismas soluciones que se iban a señalar. Se nos ha planteado que se va a retrasar en algo la presentación del ministro de Hacienda y el ministro del Interior, Gonzalo Blumen. Vamos a retomar ese contacto cuando estemos allá por delante, pero por ahora, en materia económica, está esta cifra, pero también está este reconocimiento de la debilidad que pueda tener en algunos rubros el tema comercial especialmente, y lo que ha sucedido, pero otros están planteando que esto ha servido, estos 46 días ha servido para que, por ejemplo, estemos debatiendo realmente qué va a pasar con la pensión básica solidaria, en definitiva, qué va a pasar con el régimen previsional o el sistema previsional de nuestro país, y qué va a pasar efectivamente con el nivel de los sueldos, donde además todavía, por ejemplo, recordemos, en medio del estallido social se provocó la aprobación de la reducción de la jornada de 40 horas, aunque el gobierno va a insistir en su carácter inconstitucional. Así las cosas, es que otra de las imágenes que quedan para el día es la declaración de quiebra de la empresa confitera de producción de caramelos y dulces, conocidas como Pelayo. El calugón Pelayo, que se vendía profusamente en el sistema de transporte público, no va a seguir su confección, porque Alimentos Pelayo Monroy, Sociedad Anónima en La Granja, ha informado que cierra su tradicional fábrica después de casi 50 años de producir este caluga o este calugón, este dulce de leche con nuez. La empresa, recordemos, que se hizo famosa por poder poner este producto, especialmente en el transporte público, señala que Pelayo continuó el negocio con Dulces Monroy, pero los clientes resintieron el cambio, se cayó a picar las ventas, y la quiebra se produce por el incumplimiento de unas deudas asignadas a 430 millones de pesos, donde ya se ha iniciado el proceso de liquidación forzosa ante el primer juzgado civil de San Miguel, se ha informado en esta jornada. ¿Qué es lo que sucede con este proceso de quiebra? Evidentemente hay personas afectadas, 34 trabajadores serían despedidos de la empresa
Eso sí, se habló de que se logró pagar los sueldos y sus reconocimientos laborales, pero evidentemente la fábrica SMU, que sigue siendo propietaria de Confites Pelayo, no ha dado señales desde el entorno del empresario Álvaro Sayé de poder salvarla como en algún minuto se planteó. Por ahora, la imagen, como podríamos decir, que queda es de este menos 3,4 de crecimiento octubre, la situación de bajas en el comercio que va a seguir repercutiendo noviembre y diciembre en los resultados finales, y la imagen del día, que quebró la empresa de Calugones Pelayo, por lo tanto por una millonaria deuda no podremos seguir adquiriendo este tradicional calugón, que para algunos era también algo de una marca chilena en la producción de este tipo de confites. ftc.cl, el punto de encuentro online de los trabajadores y con los trabajadores. En otra de las informaciones lamentables de las últimas horas, hay que señalar que minuto a minuto se ha ido actualizando de manera lamentable, triste, la cantidad de fallecidos por la situación que se vivió en la ruta 710 a 3 kilómetros de la localidad de Paposo, en Antofagasta, cuando un bus de la empresa Turbus sufrió un accidente y volcó en una de las prominentes cuestas que tiene esa zona que conecta de manera interior la ciudad de Antofagasta con Taltal. Fue el intendente de la región de Antofagasta, Edgar Blanco, quien aseguró que el bus atravesó el eje central de la calzada, se rompieron algunas barreras de hormigón que habían ahí y terminó volcado a un costado de la ruta en un desnivel de 25 metros. Por lo tanto, las heridas fueron significativas para las personas y si bien hubo un primer registro de 15 fallecidos, han ido aumentando producto de la emergencia hospitalaria. Así las cosas, se ha elevado a 23 los fallecidos por el Ministerio Público. Ricardo Castro, fiscal de la localidad de Antofagasta, entregó esta actualización donde para algunos se está investigando qué pasó, porque era en una zona con restricción de velocidad importante que mantenía a raya a 30 kilómetros por hora el acceso en estas curvas de la Cuesta Paposo, como es conocida ahí en Antofagasta y Taltal. Palabras del fiscal de Taltal, Ricardo Castro, señalando la cantidad lamentable que ha aumentado de fallecidos por este accidente de un bus de la empresa Turbus en el norte del país. El día de ayer, aproximadamente a las 23 horas, un bus de la empresa Turbus se desbarrancó en el sector de Caleta Paposo, en el kilómetro 3 de la cuesta específicamente. Producto de este volcamiento han fallecido ya 23 personas, hay aproximadamente 20 personas lesionadas y se dispuso por parte del Ministerio Público que concurriera personal de la sección de investigación de accidentes de tránsito, de Carabineros y la sección de encargo y búsqueda de vehículos junto con la BOCAR, también de Carabineros, a objeto de establecer las causas de este accidente. Queremos entregar a la comunidad la tranquilidad de que vamos a realizar todas las diligencias pertinentes y necesarias para establecer tanto la identidad del o de los responsables del hecho, así como posteriormente formalizar investigación y acusar en caso de resultar procedente. Así las cosas, es que dentro de los fallecidos está la esposa del exalcalde de Taltal, Guillermo Hidalgo, según la información que se ha ido recopilando en los últimos instantes. Una información lamentable que da cuenta de lo sucedido ahí. Y en esa situación, en definitiva, ¿qué es lo que empieza? Y las palabras que uno desprende de las palabras o de los dichos del fiscal, que se va a tener que revisar la actuación tanto mecánica del bus como y previa, evidentemente, la preparación para este tipo de viajes y luego la situación personal, porque el conductor también falleció en el camino. Bueno, hay que recordar que las últimas lamentaciones que hemos tenido en materia de accidentes de tránsito tienen que ver con principalmente empresas más pequeñas que Turbus, que es ya una empresa de grandes dimensiones en materia del transporte de pasajeros, que tenía una serie de ilegalidades en sus autorizaciones. Hay que recordar lo que sucedió con Línea Azul en Rancagua y en el sector de San Francisco de Mostazal, y luego lo que sucedió con una empresa que proveía servicios para la Junaeb en la Araucanía. Bueno, actualmente y en la situación de lo que ha ocurrido en Taltal,
La directiva del Sindicato de Trabajadores de Minera Antucoya expresa sus sinceras condolencias a el socio Mauricio Rivera Bravo, trabajador del área de mantención planta, quien falleció de manera lamentable en un accidente carretero que ha protagonizado este bus de pasajeros de la Cuesta Paposo en las cercanías de Taltal. Como dirigencia sindical, dicen los colegas de la minera Antucoya, lamentamos esta pérdida, esperando que toda su familia, compañeros de labores y amigos encuentren pronto consuelo ante la partida de una gran persona, esperando que la paz y el consuelo acompañen a todos en este momento difícil. Como dirigencia del sindicato número 1 de la minera Antucoya, informamos que ya hemos dispuesto toda la ayuda necesaria a la familia ante la irreparable pérdida de nuestro compañero de trabajo. Entonces se confirma la esposa del exalcalde, también un trabajador de la minera Antucoya, dentro de las 23 víctimas que han fallecido lamentablemente en esta situación ahí en la ruta 710, la ruta que vía la Cuesta Paposo une Taltal con Antofagasta en el norte del país. El bus venía y había salido a eso de las 8 de la noche, 8:15, desde Antofagasta hasta Ovalle. Era un servicio regional, podríamos decir, no venía en un largo viaje hasta Santiago, y eso también ha llevado a que algunas de las señalizaciones o puntualizaciones que se hacen es si está totalmente cubierta la situación técnica del bus, o por ser un viaje mucho más restringido, sencillamente se autorizó su viaje sin un chequeo técnico respectivo, producto de la situación que ha ocurrido y por la hora que iba. No eran más allá de 2 horas de manejo, por ejemplo, del chofer para un accidente de estas características. Además, en la zona en que cayó lamentablemente genera, producto de la caída del rodado de más de 25 metros, la cantidad de personas fallecidas en el lugar. Bueno, varias de las dudas y consultas que vamos a tener que estar revisando, pero la lamentación que existe es que hay involucrados trabajadores mineros, ciudadanos y personas avecindadas en las localidades del norte del país, y en este caso también lo que ha ocurrido con la esposa del exalcalde de Taltal. Un gran abrazo a toda la familia de Mauricio, que este trabajador de la sección mantención planta de la minera Antucoya. Recordemos, una minera que había estado también en el último tiempo en un proceso de negociación colectiva muy complicado ahí en el norte del país, y Mauricio Rivera Bravo también había sido parte de ese proceso de negociación colectiva. Un gran abrazo para ellos desde la Federación de Trabajadores del Cobre, nuestras condolencias evidentemente ante una situación muy muy difícil que se ha conocido ahí en el norte del país. Radio FTC. Actualidad, opinión, información. Bueno, vamos a avanzar en también otras informaciones que ha dejado una situación policial, podríamos decir. Es una situación de heridos en un asalto que se ha vivido en la zona de Maipú. Es un asalto con heridos, un asalto frustrado, una balacera que se propició ahí en el sector de Maipú durante esta mañana, y la brigada de robos de la sección occidente de la Policía de Investigaciones está analizando este asalto frustrado con balacera a un camión de valores, cuyos vigilantes trasladaban dinero hacia cajeros automáticos al interior del supermercado Líder, que está ubicado en la avenida Pajaritos con la calle Monte Tabor, que también da cuenta ahí de la estación Monte Tabor de la línea 5 del metro, que recordemos está cerrada por lo menos hasta el próximo año. La situación dejó 2 heridos con impacto de bala. Según carabineros, los trabajadores estaban llegando al sector de los cajeros automáticos, fueron abordados por 5 personas al menos con armas de fuego. Una de ellas portaba incluso una subametralladora. Según los primeros relatos y testimonios, se produjo este enfrentamiento entre los vigilantes y los asaltantes, que ha dejado a 2 personas heridas. Es una cajera y un cliente del supermercado Líder, los cuales ya fueron trasladados hasta un centro asistencial. Así entonces se habló, si bien en un principio de 3 lesionados inicialmente, fue el mayor de la 25ª Comisaría de Carabineros de Maipú, Gerardo Enríquez, quien explicó que fueron 2 civiles lesionados ajenos al hecho, y quienes fueron lamentablemente las personas afectadas por esta situación. Así se está desarrollando un operativo en la comuna para dar con el paradero de las personas que se dieron a la fuga luego del asalto frustrado, mientras que la PDI realiza las pericias en el lugar de los hechos. Nuevamente se muestra una situación bien compleja. Hay que decir que varias veces tanto los sindicatos de trabajadores de Prosegur como de Brinks han señalado las escasas
posibilidades logísticas y también las inseguridades con las que trabajan gran parte de los guardias que hacen este traslado, principalmente los dineros efectivos en los cajeros automáticos. Otra situación que se vuelve a repetir en nuestro país, que afecta en este caso además a civiles que no tenían nada que ver, es una trabajadora del supermercado Líder y además un cliente que se vieron afectados por esta situación ahí en esta zona. Vamos a estar revisando cuáles pueden ser quizás las declaraciones también, porque casi siempre cuando ocurren este tipo de situaciones, prontamente tenemos a los sindicatos de estas empresas de seguridad asegurando o planteando que aquí han existido escasas posibilidades de resguardo para los trabajadores y que casi siempre también aquí empieza una descoordinación, aunque Carabineros insiste que muchas veces estos tipos de empresas de seguridad deben informar para tener una cobertura al respecto. Aquí en este caso nuevamente no han funcionado esos chequeos y claro, se hizo se iba a hacer una carga de día lunes. Hay que recordar que los cajeros automáticos son ampliamente usados durante el fin de semana, principalmente en estos centros comerciales. Se iba a hacer aquello, al parecer no se informó porque no había carabineros resguardando la zona perimetral ahí del denominado paradero 10, paradero 11 en realidad es entre el 11 y el 12, podríamos decir, de Pajaritos, como se lo conoce tradicionalmente para los vecinos de Maipú, y así las cosas es que termina una situación controvertida en ese lugar. ¿Por qué hablamos del tema de la seguridad pública y el orden público? Porque hoy, luego de que algunos parlamentarios de oposición, como el senador Juan Pablo Letelier, desde la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, salieron a anunciar que el gobierno iba a retirar un proyecto de ley que resguardara la infraestructura crítica. Luego el ministro de Hacienda, Alberto Espina, defendió el proyecto, pero reiteró además que los carabineros se han visto sobrepasados en medio de las protestas y los episodios de violencia desde el 18 de octubre pasado. Así las cosas es que Espina ayer insistió en esta idea, pero hoy ha salido a plantear que el gobierno va a desechar el proyecto de ley porque no hay piso político para que se le dé esta carta blanca, como decían algunos, a las Fuerzas Armadas para actuar en un supuesto estado de emergencia no decretado con la visación del Congreso, y sí se va a actuar con una indicación o reforma constitucional que busque que el gobierno pueda mostrar un estado o decretar un estado de excepción que no sea obligatorio en términos constitucionales. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Es que se va a buscar que las Fuerzas Armadas resguarden a través de esta reforma constitucional, pero ya no por el proyecto de ley que se fue anunciado con tantos bombos y platillos la semana pasada. El ministro de Defensa, que participó en la comisión respectiva en el Senado, dijo que los parlamentarios le dieron a entender que el proyecto de ley sobre la materia no cuenta con el respaldo para ser aprobado y por lo tanto se va a buscar como una reunión muy positiva. Se nos ha planteado y nosotros hemos concordado que el tema sea visto por la Comisión de Constitución porque existiría una mayor voluntad y disposición para aprobarlo, pero si se incorpora una reforma constitucional y no como una ley orgánica. La verdad es que para nosotros que sea ley orgánica, que es lo que nosotros creemos es lo que corresponde, o si es una reforma constitucional y permite la aprobación de que el presidente de la República determine que las Fuerzas Armadas actúen para cuidar nuestra infraestructura crítica y servicios básicos, es lo importante y lo relevante. Enamorémonos de los objetivos. Los instrumentos que se usan son parte del legítimo debate parlamentario y si es una reforma constitucional la que permite aquello y se aprueba rápidamente, bienvenido sea, dijo Espina, tratando de colocarle un ánimo amistoso a la situación, porque evidentemente ya en el plano de la situación propiamente tal, de la situación de aceptación de la idea del gobierno, ya los senadores están diciendo que no puede el gobierno pretender una reforma vía ley orgánica de las Fuerzas Armadas y de su constitución y sus funciones, porque eso no va a ser acreditado. Entonces vamos a ver si el gobierno busca este atajo que le han dado algunos parlamentarios. ¿Para qué? Para que supuestamente si el gobierno logra aprobación de que las fuerzas militares salgan a custodiar la infraestructura crítica, quedarían más carabineros destinados al resguardo de la seguridad pública. Cuestión que hoy día, ya tenemos visto,
no ha correspondido, ya en una situación absolutamente fuera de la protesta social, como fue la situación ahí en este supermercado de la comuna de Maipú. Nuevamente queda esta situación al descubierto, producto otra vez de descoordinaciones, o quizás más que descoordinaciones, para algunos también cansancio y una manera sobrepasada de ver las cosas que ha tenido Carabineros. Mientras tanto, que el alcalde de La Cisterna, el PPD Santiago Rebolledo, ha señalado que junto a comerciantes de la comuna presentaron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de San Miguel en contra del Estado, acusando falta de la presencia policial en la comuna y locales comerciales que se vieron afectados por los saqueos. Según indica el libelo presentado por el alcalde, se pide la reposición del Estado de Derecho en La Cisterna. No es posible que tengamos una situación en la que el orden público, la seguridad de los comerciantes y de los ciudadanos hoy día no esté asegurada, dijo Rebolledo junto a Nancy Morán de la Cámara de Comercio de La Cisterna. Un reclamo similar hemos escuchado en voz del alcalde de Valparaíso, Jorge Charp, de que no está dando el ancho la seguridad pública, y Carabineros también muy cuestionada en materia de violaciones a los derechos humanos. Es la hora del deporte en FTC Noticias. Sí, es la hora del deporte porque tenemos ya campeón definitivo. Ahí está, campeón la Universidad Católica. Vamos a ver la imagen de cuando celebra la Universidad Católica su título y la entrega de la copa propiamente tal. Así entonces, Católica celebra su estrella número 14. Para algunos una deslucida estrella que le da a la UC el título, aunque para muchos era campeón en los hechos, producto de los 13 puntos que separaba a el equipo cruzado del resto de los planteles. Recordemos, Católica termina y finaliza con 53 puntos frente a 40 de Colo-Colo y 38 de Palestino, coronándose como campeón y recibiendo el Huemul de plata, que recordemos es el símbolo de la NFP, para otorgarle el trofeo que lo acredita como flamante campeón del fútbol chileno temporada 2019. Eso es lo que, aparte de la copa, lo que se recibe entonces es ahí en San Carlos de Apoquindo el Huemul de plata. Fue el elenco cruzado, los dirigentes y el cuerpo técnico quienes llegaron hasta la grama, el césped de San Carlos para recibir la copa, que fue entregada al capitán del equipo, José Pedro Fuenzalía. Bien deslucida la celebración, muchos señalaban y recordaban banderas y logos carteles que expusieron en la barra principal de la UC, los cruzados, el viernes en Plaza Italia, señalando principalmente que no se puede celebrar hasta que no hayan principalmente avances en materia de las demandas sociales en nuestro país. Así las cosas, es que la UC se queda entonces con el título 14 ya coronado después de este debate que se propició por parte de los dirigentes del fútbol chileno, y se cerró el campeonato con la lamentación de que no haya ascenso ni descenso. Y por lo tanto, por ejemplo, un club tan tradicional e histórico como Santiago Wanderers, que estaba punteando la primera vez, no puede acceder al fútbol profesional por esta decisión de los clubes. Pero mientras tanto ya empiezan a moverse las piezas camino a la temporada 2020, y acabada la temporada empezaron las renovaciones y la planificación para la próxima campaña. En la Universidad de Chile se habían avanzado algunos temas, pero ya quedó absolutamente claro que no sigue Johnny Herrera, el jugador más ganador de la historia del Club Azul. Ya tiene un ofrecimiento, un cargo administrativo. Así entonces se le empuja un poco la posibilidad concreta de retirarse de la actividad propiamente deportiva y profesional. Y aunque la concesionaria no sabe la respuesta definitiva del portero, son optimistas en el ofrecimiento. Más allá de que el deseo de Herrera es continuar como jugador activo al menos una temporada más en Azul Azul, se cree que hay argumentos para retenerlo en el club, tal cual sucedió con Diego Rivarola en 2011, pero de manera administrativa. Quien sí sigue hasta ahora, según los datos que se dan desde el Centro Deportivo Azul, es el entrenador. Hernán Caputo va a seguir como entrenador del primer equipo. Se ratificó su permanencia luego de dirigir 8 partidos del último campeonato. Que lo que sí sucede también en el archirrival de la Universidad de Chile, en el equipo popular, en Colo-Colo, es que no sigue
Jaime Pajarito Valdés. Así están las cosas, se tomó la decisión en definitiva que se vaya Valdés del plantel y sí se asegura, y lo ha enfatizado en declaraciones actualmente, otro volante del equipo albo, Jorge Valdivia. Asegura que Mario Salas quiere que siga y me motiva mucho jugar la Copa Libertadores. Así entonces Jorge Valdivia afirmó que Salas le comunicó sus deseos para seguir en el plantel y especialmente enfatizado en la Copa Libertadores. El próximo año hay Copa Libertadores y eso me motiva mucho, ha declarado hoy lunes Jorge Valdivia, aclarando que la dirigencia del club no está analizando si permanece o no en Pedrero. Ahora vendrá la gente encargada de negociar porque hay una posición y una relación con el club, pero el profe quiere que siga y eso se agradece, aunque jugué muy poco este año. Va a depender de lo que va a pasar de ahora en adelante con las renovaciones, pero al menos está el ok de Salas con la idea de que siga jugando. Así Valdivia reconoció que ha escuchado ofertas que ha tenido desde mediados del 2019. Vengo escuchando ofertas, pero tuve la libertad de hacerlo. Pero no he negociado con ningún club, aseguró. Esto ante principalmente el interés del Santos de Brasil de tener a Valdivia nuevamente, como también el Morelia de México, donde recordemos hay un conocido de los colocolinos, el ex técnico del cacique Pablo Guede, pero hasta ahora se asegura que no hay nada de aquello. ¿Qué es lo que sucede? Que tanto Brasil como México tienen billetera para pagar. Entonces ahí podrían cambiar las cosas para el club albo, si es que es muy interesante la oferta para que se vaya a Valdivia a jugar a cualquiera de esos planteles. Pero hasta ahora la situación es que, y asegura Jorge Valdivia, es que Salas le pidió quedarse. Todo esto ante ya la salida de Jaime Pajarito Valdés, que no va a seguir tanto por edad como por rendimiento físico en Colo-Colo. Para algunos también otra de las señales de cómo está cambiando y se está regulando el fútbol chileno en vista también de la crisis y el estallido social que vivimos en nuestro país en el último mes. Así están las cosas, el torneo entonces comienza esta para, muchos ya empiezan a disfrutar de sus vacaciones los deportistas, mientras que otros siguen pendientes de lo que vaya a suceder en el fútbol internacional con los chilenos por el mundo. Bravo, Vidal en el Barcelona y también Charles Aranguis, que tuvo un interesantísimo triunfo jugando de visita ante el Bayern Múnich el fin de semana en la Bundesliga, el Leverkusen, que también da pie a una muy buena actuación de Charles Aranguis en el fútbol alemán. Resumen en FTC Noticias. La Federación de Trabajadores del Cobre condenó la criminalización de la labor sindical por querellas de Codelco en la división andina. El Consejo Directivo Nacional exigió el retiro de los libelos contra dirigentes por el paro nacional del 27 de octubre pasado. Con golpes y escaramuzas terminó la marcha a la casa del presidente Piñera para celebrar su cumpleaños este domingo, el 70. Encuestas registran que se mantiene el apoyo a las movilizaciones por las demandas sociales. El gobierno retrocede y anuncia que retirará el proyecto para sacar a militares para resguardar la infraestructura crítica tras el nulo piso político en el Senado. Se va a buscar reformar la Constitución para un nuevo tipo de estado de excepción, dijo el ministro Espina. Partió en España la cumbre climática COP25. Piñera envió un saludo para explicar su ausencia, reiterando que Chile vive una violencia criminal. En Santiago, en Lausache, en tanto, se está realizando hasta el próximo día sábado la cumbre de los pueblos. Colegio Médico asegura que tras la restricción a escopetas antidisturbios a carabineros disminuyó el número de heridos oculares. Sin embargo, sigue los ataques con bomba lacrimógena. Un video este fin de semana registró un ataque a un camarógrafo de la señal 3 de La Victoria frente a una comisaría en Pedro Aguirre Cerda. El crecimiento de octubre cayó menos 3,4% según el Banco Central. El IMACEN negativo coloca alarmas sobre el cierre del año. En la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, en tanto, se debate el aumento a las pensiones básicas solidarias. 23 fallecidos dejó un volcamiento de un bus Turbus en la ruta entre Antofagasta y Taltal. Hay un minero de Antucoya entre las víctimas fatales. En Santiago, en tanto, 2 heridos dejó un asalto a un camión de valores frustrado en un supermercado en Maipú. Y en el deporte, la Universidad Católica recibió esta mañana la Copa de Campeón 2019. La Universidad de Chile, en tanto, no le va a renovar contrato al arquero Johnny Herrera, pero sí le ofrece un cargo administrativo. En Colo-Colo se despidió al volante Jaime Pajarito Valdés, pero se quedará Jorge Valdivia. La hinchada de Wanderers, en tanto, protestó por la decisión de no hacer ascenso al cerrar los torneos este año desde la NFP.
El tiempo en FTC Noticias. Estamos con 27 grados de temperatura en Santiago a esta hora. Vamos para 29 según la dirección meteorológica. Arica está con 23 grados, superando ya la máxima probable en esta jornada de 2 de diciembre. Iquique en Tarapacá también está con 22 de máxima, con cielos absolutamente despejados. 19 grados tiene Antofagasta, que está de luto. Ahí también la zona de Tartal por este accidente. 20 grados también tiene Calama, según la dirección meteorológica. 27 grados en Copiapó y también en todas las playas y la bahía de Caldera. La situación entonces irá con cielos despejados durante toda la jornada según la dirección meteorológica. Ahí hacemos el saludo como siempre al Distrito Norte, a la división Chuquicamata, Radomiro Tomic, Ministro Ales, Gabriela Mistral, también el Abra, los más de 230.000 trabajadores de la minería privada y como no los funcionarios y trabajadores del edificio corporativo en la ciudad de Calama, de Codelco. También el abrazo apretado a los trabajadores de la histórica patrimonial El Salvador por la cordillera de Atacama. Serena Coquimbo con 19 grados de máxima, está completando la máxima a esta hora, ya pasadas las 2 de la tarde. 18 grados en Valparaíso, Viña del Mar y como no en Quintero Puchuncaví con el hashtag Inversiones para Ventanas. El saludo como siempre a la Fundición y División Ventanas. También el saludo a los sindicatos Chagre, Soldado Los Bronces y Gerardo Rivera de Anglo American y con 30 grados de temperatura de máxima en los Andes San Felipe. El saludo como no, para la división andina. 28 grados en Rancagua de máxima, Machalí, hay 26 a esta hora en la región del Libertador. Y ahí el saludo a la subterránea más productiva del mundo, El Teniente, sus trabajadores, dirigentes, familia minera. 27 grados en el Maule, con cielos con nubosidad parcial. En Talca, 27 grados también para Chillán, en el Ñuble, 25 grados a esta hora en la capital regional, donde nació el libertador Bernardo Higgins. 21 grados en Concepción, con vientos por la tarde, 40 kilómetros en la bahía de San Vicente, Talcahuano, también Coronel Lota. 21 grados para Temuco y la Araucanía, 21 grados también para Valdivia y Los Ríos, 16 grados para Puerto Montt y Los Lagos, 14 grados para Coyhaique en Aysén, 15 grados en Punta Arenas con chubascos por la tarde-noche, 17 de máxima. Se señala en todo caso que puede llegar en Punta Arenas la temperatura. 0 grados en la Antártica, 21 grados en Juan Fernández con máxima probable y 23 grados de máxima con cielos con alguna nubosidad, pero vientos por la tarde-noche en Rapa Nui y la isla de Pascua, donde también se hizo, por ejemplo, esta performance de las organizaciones de los colectivos feministas citando a las tesis, una imagen que está dando la vuelta al mundo, esta protesta artística que ha replanteado, ha reorganizado también el discurso respecto de cómo manifestarse, cómo desarrollar una protesta inteligente, creativa, muy decidida en todo caso en términos del discurso y que está dando la vuelta al mundo. También ha tenido una imagen con mujeres jóvenes y adultas realizando esta canción, El violador eres tú, de las tesis en Rapa Nui, la isla de Pascua. De esta manera entonces nosotros comenzamos a cerrar esta edición de FTC Noticias este lunes 2 de diciembre. Como no, siempre conectados con el más 569-560-29721, más 569-560-29721, con el @ FTCobre para Twitter, para Instagram, para FTCobre, Federación de Trabajadores del Cobre en Facebook, radiosenvivo.cl/Chile/Radio FTC y siempre en www.ftc.cl. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos y vernos. Nos vemos en una nueva edición de FTC Noticias. Esto fue FTC Noticias, el informativo del Departamento de Comunicaciones de la Federación de Trabajadores del Cobre.